Así que mis hermanos, después de que el Mesías explicara esto, el Mesías tomó al testigo del sur y dijo: vamos, tengo algunas cosas que mostrarte, que son importantes, de la misma forma como mostré a los 144,000 sellados, el testigo del norte. Ahora te voy a mostrar a ti, testigo del sur. Entonces el Mesías lo tomó, llamó al hermano, y bajaron a la tierra, el Mesías y el testigo del sur. Y se sentaron en una gran montaña, en la tierra de Pablo, una gran montaña. Se quedaron allí sentados, los dos. Y el Mesías le dijo: mira, hermano, los dos sentados en esa montaña, viendo la gran ciudad de Pablo. Desde esa montaña se podía ver toda la ciudad, todo lo que fue construido. Y la gente construían las construcciones, edificios, se podía ver todo. Eso fue hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, pero un tiempo atrás, porque está casi al final de los 2 días que el Mesías prometió que volvería, un poco antes. Así que se sentó en esta gran montaña, el Mesías y el testigo del sur. Estaban mirando la gran ciudad. Entonces el Mesías le preguntó: hermano, dime, ¿qué ves? El testigo del sur. Y el testigo del sur miró. No olvides que estaban en cuerpos angelicales. Tanto el Mesías como el testigo del sur aún no eran de carne y sangre aquí en la tierra. Estaban en el cielo, bajaron aquí. El Mesías le estaba mostrando todo lo que iba a pasar. Y entonces el Mesías dijo: hermano, mira la gran ciudad de Pablo y dime qué ves. Estaban sentados en la cima de la montaña, los dos, una montaña muy alta. Se podía ver toda São Paulo, la tierra de Pablo. Se podía ver toda São Paulo, la tierra de Pablo. Y entonces le dijo al Mesías, el testigo del sur le dijo al Mesías: sí, veo un río atravesando la ciudad, veo los edificios al fondo, construcción por ese lado, la gente no para de trabajar, construir en la ciudad, ha crecido mucho, la tierra de Pablo. Y vio ese montón de edificios, el río atravesando la ciudad. Y entonces el Mesías le preguntó: ¿ves algo más? Y él miraba y no veía. Y los dos sentados mirando la ciudad, en la montaña, mirando la ciudad. Luego, después de un ratito, el testigo del sur se levantó y se quedó mirando la ciudad a ver si encontraba algo, que el Mesías quería mostrarle algo. Pero no veía nada. Veía la gran ciudad, el río cortándola, las avenidas, bien movidas, pero estaba mirando para allá, para la tierra de Pablo, para la gran ciudad. Y estaba mirando la gran ciudad, pero entonces hizo algo que, inesperado, se dio vuelta de espaldas. En el momento que se da vuelta de espaldas a la tierra de Pablo, el Mesías sonríe, y entonces él mirando para sentido interior, estaba mirando hacia el centro, tierra de Pablo, la capital. Y empezó a mirar para atrás, se dio vuelta de espaldas y vio para atrás. Y entonces, mirando, vio unas lucecitas. Entonces, vio una carretera, una autopista que tenía una casa blanca, parecía un castillo blanco. Vio una carretera, había una casa blanca, parecía un castillo blanco, y vio, luego al final, miró, que los ángeles tienen una visión muy grande, pueden ver desde lejos. Empezó a enfocar su vista en esa carretera, y había 2 o 3 más al lado. Pero al final de esa carretera veía a 100 kilómetros, unas lucecitas parpadeando, unas lucecitas encendidas en las montañas, bien lejos. Entonces miraba, y cuanto más se concentraba, más lejos iba. 100, 200, 300, 400 kilómetros, 500. Y seguía mirando, fijándose en esa carretera y en las otras también. Y veía varias lucecitas encendidas, bien lejos. Entonces miró, luego volvió, se volteó hacia la gran ciudad también. Se puso de frente a la ciudad de Pablo. Entonces miró y dijo: hermano, hacia la ciudad de Pablo no veo nada. Pero cuando me volteo de espaldas hacia el interior, veo esas lucecitas. Entonces el Mesías se levantó, lo miró y le dijo: fue rápido, ¿eh? Esas lucecitas son tus hermanos que están aquí en Sudamérica. Entonces él miró y dijo: ¿quién? Ah, los 36,000 de los 144,000 sellados ya están aquí. Esas lucecitas que ves en las montañas son ellos, ya están allá. Pronto van a nacer del vientre de una mujer y ya van a estar en esa región preparándose para el rescate. Entonces él miró y dijo: ¿de verdad? ¿Todos ellos ya están aquí en la región? ¡Todos! Por eso ustedes vinieron de últimos. Ahora estás viendo dónde están. Al final de las carreteras, de los caminos, esos lugares así, esas montañas, las lucecitas están allá, son ellos, todos allá. Entonces él miró al Mesías y le dijo: ¿entonces quiere decir que ya están todos aquí? Dijo: ya están, ya van a nacer del vientre de una mujer. Entonces él dijo: aquí en la tierra de Pablo, en el sur, en los confines de la tierra, los 36,000 sellados ya están aquí. Dijo: ya están aquí. Entonces el Mesías lo miró y le dijo: pero esto todavía no es nada, quiero mostrarte otra cosa. Ven conmigo, que te voy a mostrar algunas cosas más. Entonces, cuando estaban saliendo de la montaña, el Mesías dijo: espera un momentito, que te voy a mostrar algo. Entonces, el Mesías vio 2 niños jugando, más o menos de 8, 10 años, los dos, uno de 8, uno de 10 años.
Entonces él miró hacia una casa y vio a esos niños, los dos niños jugando. Entonces el Mesías señaló la casa y dijo, ¿ves a esos dos niños jugando? ¿Ves esa casa? Entonces el testigo miró y dijo, esos dos serán tus hermanos y tú nacerás en esa casa. Entonces el del sur miró y dijo, ahí será donde voy a nacer, nacerás del vientre de una mujer en esa casa. Entonces el Mesías miró y dijo, guárdalo, que vas a entender lo que quiero decir en un rato. ¿Entendiste? Vas a nacer en esa casa y esos dos niños serán tus hermanos. Marcó bien, ahí es donde vas a nacer. Cuando nazcas, siempre mirarás esta montaña y recordarás que ya estuvimos aquí hace mucho tiempo. Pero vamos, que la historia continúa. Y entonces el Mesías dijo, vamos, que quiero mostrarte un lugar. Entonces fueron caminando hacia un lugar y fueron a otra montaña, un poco más lejos del centro de São Paulo, para el otro lado, ya estaban del otro lado. Entonces el Mesías dijo, mira esta montaña. Entonces el testigo miró, el sur miró la montaña y dijo, ¿qué tiene esta montaña, hermano? Y dijo, mide su altura desde el suelo hasta la cima de la montaña. Entonces el testigo el ángel puede hacerlo, ellos pueden. Entonces midió, ángel muy rápido, su visión es muy buena. Miran, ya ven, el cálculo sale al instante. Entonces dijo, hermano, 1650 metros de altura. Entonces el Mesías lo miró y dijo, mira al lado, un poquito más al lado. Entonces miró, 1255, hermano, ve un poquito más allá, un poquito más. Entonces se acercó y vio que había un lugar más bajo. Entonces llegó a la montaña y dijo, mira, al lado hay 1650, da 1500. De este lado da 1625. Y empezó con esa montaña. Entonces el Mesías dijo, mira bien, vas a entender lo que estoy diciendo. Entonces fue un poco más al lado y vio que había un lugar más bajo. Entonces cuando la midió, la montaña dio 1666 metros. Entonces miró y dijo, pero hermano, ¿por qué 1666 metros? Entonces el Mesías miró al testigo y dijo, sabes que Azazel es supersticioso, ¿no? Sabes que le gustan las cosas con ese número. Entonces miró y dijo, oye, ¿pero por qué? La montaña tiene 1666. ¿Él eligió esta montaña? Entonces el Mesías dijo, calma, que pronto lo verás. Vamos a dar una vuelta por abajo. Después encajarás las piezas y entenderás lo que quiero decir. Entonces todo bien. Entonces se quedó con eso en la cabeza. 1606, 666. La montaña es la única montaña prácticamente en el mundo que tiene esta medida. No hay otro lugar. Solo esta tiene esa medida. Pero hay que medir los lados. Porque si miras, habrá un lugar con 1650, 1500. Pero por el lugar donde el Mesías mandó, le pidió que midiera, Dios